Gracias, pastora. Bendecidos. Bendecidos, gracias. Es un honor estar aquí y compartir. Voy a compartir palabra más que opinión. Y claro, no voy a dejar porque soy humano como ustedes y siempre daré mi opinión. Pero quiero comenzar con una oración. Efesios 3, es tremenda. Y así como estuvo lugar en ese entonces, tiene el mismo valor hoy. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en su amor, puedan comprender junto con los creyentes cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarlo o pedir, por el poder que obra eficazmente, oigan esto, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Esa oración, Padre Santo, es para nosotros, para cada uno de nosotros, y te doy gracias. Le doy gracias al hermano Pablo, y no Pablo Mojica también le doy gracias por estar siempre pendiente, en este caso al apóstol Pablo, que tuvo esa oración tan poderosa. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, gracias por permitirme compartir con mis hermanos, porque es para tu gloria, porque tuyo es el poder y toda la gloria. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. La forma, yo clasifico el nombre, uno siempre le pone un nombre. No sabía qué predicar, voy a ser honesto. Cuando la pastora Char me llamó, yo decía, bueno, y así estuve toda la semana. y uno se prepara, ¿no? Como cuando uno iba a clases y estudiaba. A veces llevaba una chuletica para uno copiarse. Mi chuleta es la palabra, los versículos, ¿no? Así que creo que son válidos. Y el tema, voy a tratar de ser ordenado, y si no me ayudan, me levantan la mano si me extiendo o si me voy por un punto que no es el que estoy tocando. Pero el tema se llama enfocados en la palabra, transformados por la palabra. Entonces, enfocados, y creo que, no sé si Pastor Richard, yo le di, bueno, fue hoy realmente que se los pasé, algunos versículos que yo quisiera tocar, y como de eso sí es Made in Dover, como yo le puse ¿cómo se llama? Cuando uno el bosquejo de la palabra enfocado, que es lo que para mí significa o significó en este momento que quiero compartirlo con ustedes. Lo que quiere decir enfocados. Enfocados, si deletreamos la palabra, y ahora vamos a comenzar. Tal vez aquí lo ven. Así el acróstico, ¿el acróstico se llama? Ok, enfocados. Y yo le empecé a dar vuelta y decía, la E decía en fe, pero luego dije en nuestra fe. Porque Jesús cuando habló en la tierra siempre dijo, por tu fe has sido sanado, por tu fe eres salvo. Entonces es algo personal, debe ser personalizado, por eso lo personalicé. Tenemos que estar enfocados, no en la fe de los pastores, sino en la fe que podemos nosotros desarrollar. Dios puso un depósito de fe en cada uno de nosotros, y ese depósito va creciendo. Dice enfocados, dice la N nuestra, fe, obedecemos, caminamos o confiamos al Dios que obra siempre.
pareciera sencillo, pero en este momento fue que yo me calmé cuando dije, wow, Dios, sí, eso es lo que tú quieres que yo diga. Y si hay algo que se quieren llevar ustedes, llévense eso. Tenemos que estar enfocados en fe, en nuestra fe. Obedecemos, que no es otra cosa que la acción, la fe en acción, es la obediencia. Obedecemos y entonces caminamos confiados también. Puedes poner cualquiera de las dos porque empiezan por C. Al Dios que obra siempre. Es como cuando uno siembra una semilla, nosotros no sabemos, tenemos la fe de que esa semilla va a crecer algún día, pero de hecho no lo sabemos. Pero porque no lo sepamos, eso no quiere decir que Dios no está trabajando. Él siempre está trabajando. Él obra siempre a través de esa fe. Necesitamos, sí, poner fe en esa semilla para que entonces esas promesas definitivamente se materialicen, porque ellas están allí para cada uno de nosotros. Entonces yo tengo unos apuntes que conseguí relacionados a eso y por aquí quiero más o menos guiarme y de ahí los versículos. Pero quiero comenzar con una anécdota. Yo la semana pasada, mi hija mayor nos invitó a un ride de bicicleta, pero en una parte montañosa. Yo iba de último, primera vez que corro con una bicicleta montañera, que no era montañera, era semimontañera. Entonces me acordé también cuando veía este tema, que uno tiene que enfocarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo, él estaba confiado, él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque no pone dudas, ¿no? En las fuerzas que él tiene, digamos que no lo pongamos ahorita espiritual, sino en lo que él tiene, la capacidad, por ser joven. Y él iba adelante por la capacidad física. Yo, sin embargo, pues no estaba tan confiado. Iba atrás, primera vez, entre ramas, raíces, y yo oía afuera, o adelante de mí, algunos gritos, ¿no? Del grupo que iba diciendo, brick, brick, o bridge, brick, brick, y yo no entendía, ¿qué estarán diciendo? Se estarán saludando entre ellos. En eso me consigo el primer puente, era bridge, un puente que venía, ellos estaban anunciándolo allá, y resulta que cuando lo vi, bueno, no sé ni cómo pasé, pues salté con la bicicleta, casi me caigo, me tuve que parar, y así vamos. Por eso es que el enfoque, tenemos que enfocarnos, tener una misión, tenemos una visión, pero todo eso, y podemos hacer nuestros propios planes, pero definitivamente nosotros necesitamos primeramente poner a Dios en todos esos planes. Tal vez yo pueda hacer esa carrera, pero me tengo que preparar para la siguiente, tengo que entrenar para que esa visión de completarla, porque no la pude completar, me dijeron, no, es que su bicicleta le va a hacer daño a la bicicleta. Fueron así políticos, ¿no? Se va a dañar su... No, no, usted no puede con eso. Me faltaban como 3 kilómetros más, creo que hicimos 2,5, me faltaban 3,5 y está bien. Eso fue sabio de la señora que decidió. Pero digamos que en el camino, y eso es lo que quería decir también, hablando del enfoque, el enfoque dice, la definición, digamos, según el diccionario, enfocarse quiere decir, dentro de los sinónimos, es encauzar, dirigir, encaminar. Entonces, por eso me acordé de esa anécdota. Nosotros nos tenemos que enfocar en nuestra meta, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que para poder enfocarnos y encaminarnos en esa meta, tenemos que saber cuáles son las herramientas que tenemos. Y en ese proceso, Dios nos da todas las herramientas que necesitamos. Y es su palabra. De hecho, nosotros nacemos por la palabra de Dios. Uno de los versículos que me impactó cuando lo releía hoy, dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces todo comienza allí y volvemos por la palabra de verdad. Nos hizo nacer. Entonces por ahí comienza nuestro proceso. Empezamos a crecer, pero para crecer tenemos que haber nacido. Entonces nacemos por su palabra, por la voluntad de Él.
Entonces, en el proceso, como yo oía distintas voces más las propias, en ese trail, en ese camino en la bicicleta, yo oía distintas voces que me traían a confusión porque no entendía lo que querían decirme. Así como enfocarse es dirigirse, es encaminar hacia un destino específico, también en ese proceso hay las voces del mundo, las voces que están afuera, que son las que más oímos, inclusive porque desde que nos despertamos empezamos a oír esas voces que hacen lo contrario, nos desenfocan. En lugar de enfocarnos, nos desenfocan, desvirtúan el destino que tenemos que tener. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre eso para estar atentos y saber diferenciar. Y le pedimos a Dios que nos falta sabiduría, se lo pedimos a Él y Él como buen Padre nos los va a dar y nos va a dar ese discernimiento. Entonces ya no vamos a perder el enfoque hacia donde vamos, sino que si nos desviamos por un momento, como en una oportunidad a mí me pasó, pues inmediatamente corregimos, ¿no?, la dirección y nos volvemos a montar en el pequeño camino, porque es bien estrecho. Esos caminos entre los árboles, como dice el Señor, el camino es estrecho, pero ese es el que te lleva al destino correcto, a la vida eterna, y no el amplio, el cómodo, que cuando llegamos al camino amplio yo descansé y yo, gracias Señor. Pero a veces ese camino te trae una satisfacción momentánea, pero no te lleva a la vida. El entrenamiento en ese camino angosto, el cansancio, el agotamiento, el enfoque, es lo que te da el entrenamiento para poder seguir en ese camino estrecho que es el que te lleva a la vida. El otro simplemente te acomoda, te amolda a la comodidad que tenemos y pues bueno, sentimos una satisfacción de llegar a la meta, pero no como cuando te esfuerzas y puedes entonces correr, no una carrera por casualidad, sino mantenerte enfocado. La transformación. Porque así cuando estamos enfocados y nos enfocamos en qué, en la palabra que es la que nos hace nacer, entonces podemos ser transformados. Y uno de los versículos está en Primera de Pedro 1:2 y 1:22, perdón. Dice ese versículo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, aquí en Primera de Pedro nos lo está identificando perfectamente. O sea, nosotros... Y por eso la palabra obediencia. Para poder estar enfocados tenemos que caminar en nuestra fe con obediencia. ¿Enfocados en qué? No en mi propio conocimiento, como nos los advierte tantas veces Dios, que no caminemos con nuestra propia opinión, sino que no nos amoldemos a este mundo por las cosas de este mundo y así tantas otras promesas y enseñanzas que tiene la palabra para poder mantenernos allí. Entonces somos transformados por la palabra nos hace producir frutos y uno de los versículos es Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. O sea, la única manera y uno de los frutos y el más importante es el amor y es la paz y es el gozo que produce el Señor en nosotros. No como el mundo lo da, como lo decía Jesús, sino que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es como cuando oramos y le damos gracias por Brandon, ese testimonio tan bello. Como el Señor transforma su vida y también como oramos y damos gracias por los más débiles, como clamamos por la vida y por la operación de nuestro hermano Cristian y por Evelia, su esposa, que están pues allí en ese proceso ahora de recuperación, pero oramos por sanidad. Ahora
y por Pastor Julio, que también tuvo otro evento, y por tantos otros, por el grupo y siempre oro por ese grupo porque es un pilar en nuestra iglesia, el grupo de 50 y más, las ancianas de la iglesia, que es un grupo que nos está soportando siempre en oración y donde sin hacer mucha publicidad hay respuestas de oraciones que uno ni se imagina, pero que a veces es importante compartirlas también. Entonces, tenemos que no perder ese enfoque para poder ser transformados. Si queremos, Dios dijo, pues 2 mandamientos les voy a dejar, que amen a su prójimo, que amen a Dios sobre todas las cosas, pero que amen a su prójimo como a nosotros mismos. La única manera, aquí lo decía en 1 de Juan, es que si nosotros guardamos su palabra, ahí vamos otra vez, somos renovados, somos transformados cuando nosotros, ¿por quién? Por la palabra, no por nuestro conocimiento. Pero si guardas su palabra, verdaderamente está en el amor de Dios, se ha perfeccionado. Es la única manera. Puede ser que la persona, ¿cómo lo sabemos? Cuando tú puedes, alguien que tú estás en desacuerdo, que no estás de acuerdo que sabes que cometió un error y tú lo perdonas. Y tú le dices, yo te perdono. No te provocaría perdonarlo, tal vez no te provoca. A veces es un proceso, pero lo logras hacer. Cuando tú lo logras hacer, tú puedes decir, wow, estoy poniendo la otra mejilla. Eso es lo que quería decir Jesús, entonces estoy aprendiendo en el proceso. Estoy siendo transformado. Eso al final es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Y en ese proceso producimos frutos de amor, de paz, de gozo, de benignidad. Dios definitivamente quiere hacer algo con nosotros y algo grande, y es con cada uno individualmente. El enemigo siempre va a estar allí para hurtar, matar y destruir, pero la palabra de Dios está para reconstruir, para que la tomemos, caminemos con ella. También esta palabra que nos transforma cuando estamos enfocados, nos edifica. En Hechos 20:32 nos dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. O sea, la palabra de Dios nos edifica. ¿Qué quiere decir eso? Que su Santo Espíritu a través de la palabra de Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Sobre todo para batallar con todas estas pruebas de afuera, llámese enfermedad, llámese crisis financiera, emocional, emotiva, matrimonio, etcétera, etcétera. Del tipo de crisis que pueda ser. Si nosotros tomamos estas herramientas que Dios nos da, no es que van a desaparecer. Y esto es bien importante también decirlo, porque a veces creemos, y si ese concepto lo tenemos, es bueno que lo cambiemos un poco, porque la verdad es la que nos hace libre. No es que venimos a la iglesia para que desaparezcan nuestros problemas, o para que de repente aparezca en mi chequera, como dice, wow, ¿de dónde apareció? Estos 100,000 pesos, ¿de dónde aparecieron? Porque yo di, eso fue porque yo di el diezmo la semana pasada. No. O esta noticia o esta situación médica, no es que va a desaparecer. El Señor hace milagros, claro que los hace, y yo los he visto. Yo los he visto en mi vida, en mi familia, milagros de todo tipo. Por cierto, quiero darle un pequeño testimonio, porque mi esposa estuvo como 3 días con un reflujo, ¿no? Pero, gracias, jefe. Los hombres no lloran. Eso es una mentira del diablo, ¿verdad? Pero estuvo con un reflujo más de 3 días. Eso quiere decir que no comía ni tomaba líquido. Casi 4. Eso le había dado hace años, y entonces
Y yo inclusive no tenía cabeza dentro de las cosas para pensar en qué iba a hacer, pero solamente confié. Cuando llegamos ayer, el sábado, le digo yo, y ella tenía ya temor porque ella sabe que todo lo que coma, y a lo mejor no le gusta que esté compartiendo esto, seguro que no. Pero a veces tenemos que compartir, porque por el testimonio, dice el Señor, y por la sangre del Cordero, vencemos al enemigo. Y esto es importante porque es una de las cosas que leía. Y es en Apocalipsis, no recuerdo el verso, pero lo dice claro. Es por la sangre del Cordero, nosotros somos hijos de Dios. Y si tú no conoces a Dios, hoy es el día que lo puedes conocer también. Y empezar ese proceso de transformación en tu vida. Nacemos por la voluntad de Dios a través de su palabra. Y la palabra es Él. Dios es la palabra. Dios es el amor. Y la palabra es la acción de Dios que nos transforma. Él puso la palabra escrita porque necesitamos verla, tenerla todo el tiempo, cuando la han querido destruir por todos los siglos. Pero esa acción y esa palabra, por otro lado, nos alimenta dentro y nos revela a través de su Espíritu Santo a Jesús. O sea, mires el efecto tan grande de Dios. 3 personas en una, 3 personalidades, 3 personas, pero es un solo Dios. ¿Vamos a entenderlo? No necesitamos entenderlo, solo caminar con esa verdad. Y cuando yo llegué ayer y ella dijo, me provoca una avena a mi esposa, y entonces le preparé la avena y cuando la veo yo calladito y decía, que no se ponga, y empezó la avena y después entonces se comió una arepa y yo, para, porque ya quería comerse, claro, tenía 3 y 4 días casi sin comer. Y yo dije, gloria a Dios, Padre Santo. Uno ve pequeño, porque tal vez es pequeño algunas cosas que vemos, pero es grande. Dios a veces las cosas pequeñas nos las muestra. Pero ahí tú después, como decía ella ayer, wow, gracias Dios, aprendemos a agradecer también, o agradecer más. Esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos con Él. Y cuando somos agradecidos, entonces, pues, entendemos más lo que quiere hacer Dios con nosotros. Pero no terminé una idea, que por eso digo que a veces me puedo perder. Y es que en este proceso, sí, en este proceso, yo siempre digo, es una excusa, no es un senior moment. Esa es excusa. Sí. No, definitivamente. Y cuando yo estaba aquí y en estos días preparándolo de qué hablar y me vino enfocados para ser transformados, yo decía, wow, Señor. Y en eso oí, porque uno se pone a leer no solo la palabra, estudios que uno tenga, sino que también empieza uno a oír. Y en eso oía un estudio a un pastor que hablaba. Y él decía, pero ¿quién dijo que, Señor, quién dijo? Y la verdad es que me identifiqué en ese momento exactamente. Pero Señor, ¿quién dijo que yo estaba capacitado para yo compartir una palabra hoy? Entonces, por eso que no es mío, le doy crédito a él, pero me identifiqué en ese momento porque él dijo, yo, obviamente, ¿quién te dijo que yo estaba capacitado? Y la respuesta que le dio Dios, digamos, fue que no, pero yo sí creo en el Dios que tú crees y en el Hijo que murió por ti también. Tal vez en ese momento necesitaba oír esa palabra, ¿no? Y no era por no es falsa modestia, porque a veces uno puede tener situaciones de debilidad o de incertidumbre. Wow, ¿estaré listo yo para dar una palabra? Hay una responsabilidad muy grande pararse aquí y compartir una palabra con ustedes, porque es Dios a quien uno está representando. Pero así también cada uno de ustedes, pero por eso lo digo, tal vez. Pero eso me dio ánimo, porque es verdad, es al Dios que yo sirvo. Porque Él es el que tiene toda la gloria, Él es el que se lleva toda la gloria. Él pone palabra en nosotros. Lo que nos dice Él es que nunca nos avergoncemos del Evangelio, de Dios. Porque si no, yo me avergonzaré también delante del Padre. Porque la palabra que vayamos a necesitar, Él nos las va a poner y la va a decir. Bueno, y así pasó, ¿no? A última hora yo le mandé a Pastor Richard los versículos, pero Dios es el que se glorifica. Y este compartir y este mensaje es para cada uno de nosotros, es para todos, es para los pastores,
Hay varios pastores acá, para los líderes, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para todos. Para mí, yo estoy ahí de primero en la lista. Gracias, Padre. Somos edificados por la palabra. Dice aquí, en Mateo, déjame leer ese otro versículo, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada en la roca, que es Cristo. Al final, esa transformación de nosotros debe ser que fundamentemos nuestra casa, nuestros cimientos en esa roca que es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos, entonces seguiremos en ese camino narrow, angosto, pero que nos lleva a la vida. La palabra de Dios, y esto lo necesitamos todos los días, de hecho, renueva nuestra mente. En Santiago, o en Romanos 12:2, que es el versículo que siempre lo compartimos, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que en este proceso de transformación, Dios nos hace nacer de nuevo. Y luego entonces nos va transformando, nos va sanando. ¿Requiere una acción de nosotros? Claro, estar enfocados en el camino. ¿Cómo nos enfocamos? Con la oración, leyendo la palabra. Nos anima cuando leemos la palabra, y por eso es que es como medicina para nuestros huesos la palabra. Es medicina, es una medicina tremenda. Es una medicina que lo que tenemos es que, no sé, dosificarla todos los días. Porque la mente, y de hecho el hermano Julio compartía esta mañana conmigo, que es verdad, nosotros tenemos esa lucha diaria. Nosotros nacemos por esa palabra que fue implantada, pero nuestro cuerpo, nuestra alma, que son los pensamientos, nuestra voluntad, está en discordia con esa verdad. Porque Jesús dijo que Él hizo habitación en nosotros y el Espíritu Santo nos selló y no está afuera. Dios dice, en 1 Juan dice que la palabra de Dios está cerca de nosotros. No está en el otro lado del mar, no está allá arriba en las estrellas, sino que está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, está en nuestra boca. Por eso el poder de la boca. Entonces es verdad, está nuestra lucha en ese proceso y en esa lucha estamos todos. Aquí nadie se exime de esa lucha. Hay unos más entrenados que otros, hay otros que pueden correrla con la bicicleta en la montañera con más fuerza, con más efectividad, pero todos necesitamos esa palabra que es la que nos va a dar el correcto entrenamiento para llegar a esa meta. ¿Y cómo lo hacemos? Con esa renovación de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que lucha. Es más, Dios dice en su palabra que entre la carne y el espíritu hay una enemistad. y además que no va a haber acuerdo jamás. Eso es así como entre el pueblo árabe y el pueblo de Israel y el pueblo judío. Jamás va a haber un acuerdo entre ellos, porque hay una enemistad como el que tiene nuestra carne, nuestra alma, con el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y yo creo que en varias oportunidades y en las oraciones siempre se debe enfatizar eso, de que nosotros debemos reconocer cada día en ese proceso de renovarnos y que Jesús se manifieste y el Espíritu nos revele la palabra, es que lo reconozcamos, que está dentro de nosotros, que no está lejos. No está lejos. Yo no tengo que ir es más, yo no tengo que venir a la iglesia el domingo para que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida. No, yo vengo para nutrirme, para servir, porque eso es parte de lo que el Señor quiere con nosotros. Eso es parte de lo que el Señor quiere con nosotros, es parte del entrenamiento.
El entrenamiento es la oración, el entrenamiento es servir. Y en ese proceso, ahora, no porque hagamos todos los servicios, entonces pues, si tu corazón no está correcto, pues tampoco estamos haciendo lo que debemos hacer. El Señor dice, como decían esas alabanzas, que Él está buscando, Él dice que Él está buscando sobre la faz de la tierra. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que Él busca sobre la faz de la tierra? Corazones puros, que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso, bueno, está trabajando con nosotros. Algunos somos más cabezaduras que otros. Pero sí debemos no perder el enfoque. Y si hay algo que nos llevemos hoy, yo no sé ni qué hora es, si no queremos perder el enfoque, tenemos que definitivamente, no sé, permitir que Dios nos transforme, porque somos nuestros peores enemigos. Entonces, llévate eso, toma esa palabra, toma esos versículos, anótalos si los anotaste, y si no yo te doy copia, me dices y están ahí. Esos son algunos pocos, ¿no? Pero renueva tu mente, transforma, cambia tu training. A veces tenemos que cambiar no de entrenador, pero a veces de la forma como lo estamos haciendo. Tenemos que buscar más, tal vez más de día, más temprano, más constante, no solo 2 veces a la semana. Bueno, sí, Carlos me decía, yo le decía ayer a Carlos, a mi hijo, ¿estás nervioso? Porque está con la pierna así. Y yo le digo, no, él me dice, no, yo no estoy nervioso. Ok, está bien, si no estás nervioso. Pero entonces yo estaba sentado al principio del servicio cuando estábamos comenzando, y yo estaba. Y él me dice, ¿tú estás nervioso? Sí, estoy. Pero Dios es grande. Sí. Otra cosa, y esto es bien importante, y creo que estaba allí, en nuestra fe obedecemos y caminamos. Eso es lo que he enfocado. Dice, recibimos fe por la palabra. Nuestra mente es como una computadora. Es un terreno fértil. Si pones basura, sale basura. Pero si pones bendición, sale bendición. Entonces, es sencillo. Y a veces permitimos, y eso ocurre también. Cuando uno está haciendo search y está haciendo búsquedas de un tema. Hoy en día, como todo está a la mano, y hacemos una búsqueda incorrecta, ¿no? ¿Qué ocurre? Permites que entre basura, aun cuando eres cómplice. Tú no querías, pero permitiste en un momento determinado. Y esa basura contaminó tu disco duro, tu memoria. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con todo esto, para que definitivamente no seamos dañados. Yo no estoy diciendo nada a lo que yo no he sido expuesto. Por eso lo puedo decir con propiedad y con humildad también. Así que la recibimos por fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, es la sustancia. Las cosas que no se ven, pero que creemos. Es la esperanza cierta. ¿Es esperanza por qué? Porque yo este papel lo veo aquí, ya no lo tengo que esperar. La esperanza de lo que se espera. ¿Qué esperamos al final de cuentas? Que nosotros las promesas de Dios, como hijos somos herederos, pues las heredamos. Y tenemos la esperanza de que hay una vida después de esta y es eterna. Y no es en sufrimiento eterno, porque no fue diseñado para nosotros el lago de fuego. Pero si decidimos el camino correcto y nos enfocamos, pues el Señor, a través de esa fe, porque esperamos en eso, pero es una esperanza cierta. Todo lo que vemos habla de esa esperanza. La creación, nosotros mismos, cada día, cuando tú ves dificultades y ves un mundo boca arriba, tú dices, gracias Señor, porque tengo un día más, para corregir, para hacer correcciones. Es como los que en la navegación en un barco, uno tiene que ir haciendo correcciones en el camino. Porque recuerdo el pastor Bob que lo explicó muy bien. Tú dices, yo voy al norte. Porque yo salí hacia el sur, el regreso al puerto seguro es el norte. Eso es correcto. Y tú con la brújula, sin un GPS, tú te direccionas.
Pero resulta que en el camino, porque hay brisa, hay corriente, hay malestares, hay crisis, nos va desviando de ese norte que es el regreso al puerto seguro. Entonces tenemos que hacer correcciones en el camino. Si no hacemos la corrección, me va a pasar a mí como cuando un día yo, en Venezuela, yo agarré el bote de mi papá sin permiso, me fui ya por ahí estaba fuera de la bendición. Me fui con el bote, salí lejos, bien lejos, y cuando regresé, yo apliqué todos esos conocimientos del norte, el sur, el oeste, pero no tomé en cuenta la corrección por brisa, por corrientes marinas. Y yo me regresaba al norte y yo estaba seguro que iba a salir al puerto de La Guaira. Pero cuando yo porque había una tormenta además ese día, y cuando por fin llegué a tierra, que estaba como no sé, a menos de una milla, que vi las montañas de La Guaira, estaba como a 15 millas del puerto donde debía estar. Gracias a Dios tenía gasolina en el bote para poder después navegar pegado a la costa y en este sentido para poder llegar al puerto. Nosotros hay que hacer correcciones en el camino. Es bien importante. Cada uno de nosotros tiene que hacer correcciones. Eso no tiene nada de malo. El no hacerlo o el taparlo es peor. Vamos a llegar como le pasó al pueblo de Dios, de que por nuestras rebeldías o porque yo no necesito hacer correcciones o porque qué pasó aquí, entonces tuvimos 40 años en vez de, no sé, 40 días en terminar y no alcanzaron la meta, lo que quería el Señor con cada uno. Así es con cada uno de nosotros, tenemos que hacer correcciones también a esa ruta que marcamos para estar enfocados. Tenemos que ser transformados. Entonces, ¿tenemos una hora más o no? No. ¿Sabes? Recibimos la palabra, ¿verdad? Por la fe, sí. Pero sin fe, por eso Dios lo enfatizó tanto, es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerque a Dios, que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. Por eso es que en nuestra fe obedecemos, caminamos al Dios que obra siempre. Al final, tenemos que elegir y tenemos que tomar nuestras decisiones. Así que hoy también es un día, lo decimos, de victoria. Es un día que podemos tomar decisiones acá. Si tenemos que corregir rumbos y necesitamos oración, pues cada uno puede orar en su casa. Pero estamos en congregación y hay una bendición que los pastores oren por cada uno de nosotros. Así que, pero si quieres recibir al Señor, si quieres comenzar ese nuevo rumbo, ese nuevo viaje a destino seguro, a través de la palabra que es la que nos hace nacer de nuevo, a través de su Hijo Jesús que murió por cada uno de nosotros, pues bueno, aquí estamos para orar por ustedes y hacer esa oración de fe. Dice en Juan 14, el que me ama, el que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este es Jesús hablando. Y quiero decir esto porque es uno de los versículos para cerrar, haciendo el llamado también a que el que quiera oración que pase al frente sin esperar mucho. Ya, vengan, de una vez si quieren, vengan, porque no tenemos que dilatar. Además tenemos hambre. Vengan y podemos orar por cada uno de ustedes. No, y hambre por la palabra, amén. Gracias, Señor. Pero Dios está hambriendo de cada uno de esas almas que necesitan. Dios quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos, nos transformemos. Él se agrada de ese sacrificio de nuestros labios cuando nosotros nos arrepentimos. Por eso Él puso ese depósito de fe. Y es cierto, la carne me hace decir eso que dije. En un momento así que bueno, ayuda un poco a tener la paciencia de terminar el servicio, pero es cierto que es más importante, como dijo Dios cuando Jesús lo tentaron,
Le dijo, no solo del pan vive el hombre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros sometemos nuestro cuerpo y no vamos a dejar que el hambre nos desvíe del mensaje que Él tiene para nosotros. Y le vamos a decir al enemigo, no solo de pan vive el hombre. Amén. Y el último versículo, y los aplausos son para el Señor, porque Él es el que tiene toda la honra. Y quiero simplemente cerrar porque además nos los aprendimos cuando hacíamos el discipulado. Ustedes, en todos los que han hecho el discipulado. Es primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Ah? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio de ¿quién? De Dios. Y luego nos dice, nos los da a nosotros para que nosotros testifiquemos. Por eso es lo importante de que nosotros sigamos a través de ese testimonio que dejó Dios al dejar a su Hijo en esa cruz por nosotros, que nosotros lo llevemos. Por eso es que por la sangre del Cordero y por nuestro testimonio, nosotros vamos a poder vencer todas las armas del enemigo, que ya están derrotadas en la cruz cuando el Señor Jesús las puso allí, las expuso para que nosotros entendiéramos. Es como cuando Pastor Bishop el pastor de Maryland, tuvo una prédica aquí tremenda cuando el pueblo judío pasa por el Mar Rojo. Y entonces Dios, los judíos, todo, Bishop, Gurley, que él en esa prédica nunca se me olvida, porque él dijo, y entonces todo el ejército de Faraón, todos los cadáveres quedaron del otro lado del río, para que los judíos vieran todos los cadáveres. Mira, ese es tu pasado, ya quedó ahí, está muerto, no tiene potestad sobre ti. Lo mismo hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque aun cuando vamos a encontrar la muerte siempre, en algún momento nos tocará. Este es un cuerpo con una fecha de expiración ya definida, como la leche en el pote de leche viene con una fecha de expiración, nosotros también. Pero definitivamente la vida siguiente es la que cuenta. Así nosotros, como ya Él hizo el trabajo en la cruz del Calvario. Ya Él conquistó. Ahora nosotros está en agarrar, como dicen, esas carreras que nos pasamos. Nos las pasamos y la vamos llevando. Eso queda ahora de nosotros para completar esa buena carrera que decía el apóstol Pablo. Así que, ya saben, pasen acá si quieren recibir oración. Y les doy gracias, le doy la honra a nuestro Señor por este tiempo juntos. Los bendecimos a cada uno. Y te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, porque tú nos guardas, Padre Santo. Tú nos libras de todo mal. Tu palabra, Padre, es lámpara para nuestros pies. Es lumbrera, Padre, en el camino. Gracias, Señor. Gracias por cada uno. Gracias por cada uno de ustedes. Nuestro Señor Jesús los ama. Los ama tremendamente. Te doy gracias, Padre. Y ponemos todas estas cosas que hablamos, a cada uno de los hermanos, familia, a los que no están acá, en tus manos y en tus nombres. Y te los presentamos y tú los llevas en sus manos, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.